Deuteronomio 33, hermanos, se encuentran ya a un capítulo de terminar este libro. Y en este libro sin duda que han podido contemplar la gloria de Dios, la gloria de Yahweh a través de sus páginas. Dios aquí revela mucho acerca de su salvación por medio del juicio, pero también exalta su existencia majestuosa y su santidad sublime, como nos lo marcaba en el capítulo 4. Aquí el Señor nos enseña a saber cómo amarle y es una recapitulación, como su misma palabra lo dice Deuteronomio, la repetición de la ley. Pero también aquí en Deuteronomio el Señor habla en que es Él quien daría el corazón al pueblo para que pudiesen cumplir este propósito de amarle y poder andar en sus caminos. El contexto particular de este capítulo 33, anteriormente Moisés había dado un sermón al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiese comprender cómo debería de vivir a la luz del Dios del pacto, a la luz de todos los acontecimientos antiguos que habían experimentado en la redención. En el capítulo 32 elevó un canto a Dios recordando el brazo poderoso de Dios cuando redimió a Israel de la cautividad egipcia y asimismo exalta atributos excelsos del Señor. Pero aquí en el capítulo 33 es particular porque Moisés, antes de morir, bendice al pueblo de Israel. Y particularmente, hermanos, aquí hay dos cosas que quisiera llamar la atención. Primeramente, la majestad de Dios y consecuentemente la bendición profética para el pueblo. Comenzamos viendo la majestad de Dios de Israel en este pasaje. Este pasaje, hermanos, más que ser una declaración de bien al pueblo de Israel, es una declaración profética de lo que Dios haría en el pueblo de Israel en las futuras generaciones. Esto era con el propósito de que Israel, el pueblo, las 12 tribus cumplieran el propósito por el cual Dios los llamó, ser aquella nación santa de reyes y sacerdotes que a través de su obediencia a la ley del Señor pudiesen ser testimonio vivo a las demás naciones para que las demás naciones conociesen al único Dios verdadero. En el del versículo 1 al 5, Moisés le recuerda al pueblo de Israel la manifestación de la entrega de la ley de Dios al pueblo. Y especialmente se expresa ahí la majestad de Dios. Se nos habla que Dios entregó su ley de fuego, porque dice el versículo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Esto inmediatamente debe recordarnos, hermanos, aquel evento de Éxodo capítulo 19 y capítulo 20 donde Dios entregó su ley. La entrega de la ley de Dios fue un acto majestuoso, sublime, que incluso como nos narra Éxodo capítulo 20, les voy a leer un poco, dice el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Aquí, hermanos, esta bendición que Moisés trae delante del pueblo de Israel, lo hace primeramente apelando a la majestad del Dios que los ha bendecido y del Dios que ha entregado la ley. Primeramente al recordarles aquel evento de la presencia temible de Dios cuando se reveló en el monte Sinaí. Porque, hermanos, la entrega de la ley fue un evento donde el Señor quiso imprimir en su pueblo, en el corazón y en las mentes de los israelitas redimidos de la cautividad egipcia, que verdaderamente al Dios que iban a servir es el Dios santo, santo, santo. Y hermanos, al ver contemplado el pueblo de Israel esta manifestación de la entrega de la ley, ¿qué nos dice también el pasaje en Éxodo? Que el pueblo temblaba
al contemplar la entrega de la ley. Es lo que trae delante Moisés al bendecir al pueblo en este pasaje de Deuteronomio. Y aquí una aplicación, hermanos, para nosotros. Pues si bien Dios ya no sigue hablando de manera audible, con voz tronante, como lo hizo en el pasado, pero hermanos, su palabra sigue teniendo la misma autoridad, el mismo poder y la misma potencia a través de su palabra escrita. Aquí hay preguntas de aplicación para nuestra vida si nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos esa misma reverencia que el pueblo de Israel llegó a tener en su momento cuando contemplaron aquel evento extraordinario, cuando Dios vino con sus santas decenas de millares y entregó su ley. Y eso también habla, hermanos, en qué diligentes somos en poner por obra la palabra de Dios. Hoy en día, a través de la predicación de la palabra de Dios en los púlpitos, la palabra de Dios sigue sonando en los corazones, en los oídos de los hombres. Y deberíamos, hermanos, siempre tener en cuenta que cuando nos reunimos a adorar al Señor, a escuchar su palabra, es su palabra la que estamos escuchando en primer lugar. Una palabra que tiene el poder para cautivar nuestra mente, para llevarnos a una verdadera obediencia. Él es el único que puede regir nuestra vida en cuanto a la fe y a la práctica. En segundo lugar, hermanos, se nos dice también aquí que Dios entregó su ley de fuego. Y esto, hermano, nos habla que la ley de Dios es la palabra, o sea, la ley de Dios, hablando en un sentido más amplio, es la palabra que puede verdaderamente calentar y derretir el corazón de los hombres en amor a Él. Porque es por la palabra de Dios que venimos a la fe, que venimos al arrepentimiento, pero también es por la palabra de Dios, por su ley de fuego, que el pecado, que la escoria del pecado es consumido, porque la palabra de Dios es como martillo, como fuego que consume aquello que es inmundo, hermanos. Pero, hermanos, si bien esta contemplación que Moisés vuelve a recordar al pueblo de Israel antes de bendecirlos, es un evento de mucha majestad e incluso de mucho temor para el pueblo, hay que recordar que la ley de Dios fue dada por la gracia de Dios, para que el pueblo aprendiese la voluntad, para que conociese cuál es la forma en la cual el Dios del pacto les había encomendado para que viviesen en sus caminos. Pues el versículo 3 nos dice: aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en sus pasos recibiendo la dirección de ti. El tener la palabra de Dios, hermanos, es un tesoro invaluable, es un tesoro majestuoso, pero también es un tesoro que nos ha sido dado por gracia. Y palabras de aplicación aquí es: si nosotros tenemos un corazón agradecido al tener la palabra de Dios en nuestra mano, al poder conocer la voluntad de Dios a través de las páginas de las Escrituras. Durante muchos años los hombres simplemente tenían el testimonio oral de la voz de Dios. Pero hoy en día, hermanos, podemos disfrutar de tener las páginas de las Escrituras en nuestras manos y conocer la voluntad de Dios. ¿Qué tan agradecidos somos a la luz de esta verdad de tener la palabra de Dios en nuestra mano? Pues la palabra de Dios es la única que puede dirigir nuestra vida en nuestras vocaciones, en nuestra familia, en nuestro servicio a Dios. Y todo esto, hermanos, la palabra de Dios nos ha sido dada, la revelación de Dios escrita nos ha sido entregada para que nos sea de bien. Porque lo que va a pronunciar posteriormente Moisés, que es la segunda parte de lo que les quiero llevar a meditar en Deuteronomio 33, es la bendición profética que Dios trajo para el pueblo de Israel. Desde el versículo 6 al versículo 25, Moisés empieza a bendecir al pueblo de una manera particular, a cada tribu de Israel. Pero no debemos de perder de vista, hermanos, que cada bendición particular es una bendición al final conjunta. Porque si una tribu era bendecida con el favor de Jehová, todas las tribus se iban a beneficiar de esa bendición. En el versículo 6 se habla de Rubén, que se ha bendecido, que se multipliquen los hombres, que no cese su descendencia. En el versículo 7 se nos habla de la bendición a la tribu de Judá, que de esta tribu saldrían los reyes que protegerían a la nación de Israel. En el versículo 8 al 11 se nos habla de la tribu de Leví, la tribu encargada del bien espiritual del pueblo, porque iba a ser la tribu a la que se le encomendó el sacerdocio, a la que se le encomendaría hacer
aquellos hombres que velarían por el estado espiritual del pueblo. Todas las bendiciones particulares que Dios derramó sobre cada tribu, sobre Benjamín, sobre Zabulón, sobre José, Dan, etcétera, tenían el propósito de ser bendiciones particulares, pero a su vez bendiciones colectivas. Porque cada bendición, hermanos, bendiciones de prosperidad terrenal en cuanto a tener el favor del Señor, en cuanto a la prosperidad en sus trabajos, en cuanto a tener su defensa contra las naciones paganas, el Señor tenía el propósito de evidenciar que Él estaba en medio de su pueblo. Él tenía el propósito de cumplir en ese tiempo lo que había encomendado a Moisés, un reino de reyes y sacerdotes, donde la gloria del Señor brillase, donde se dijese que este es pueblo santo del Señor. Aquí hay una tercera aplicación, hermanos, y es que estas bendiciones que encontramos en este pasaje no son bendiciones nacidas en el corazón de Moisés. Si bien Moisés siempre procurará el bien de su pueblo, la realidad es que él simplemente es el vocero, el profeta que está declarando la palabra de Dios, una palabra que se iría cumpliendo a través de los siglos. Dios aquí se muestra como el Dios bueno, como el Dios bondadoso, aquel que tiene en su corazón dar a su pueblo el bien. Dios procura, hermanos, tanto el bien terrenal de su pueblo, pero principalmente su bien espiritual. Y nosotros, hermanos, como iglesia hemos gozado de esta bendición de parte de Dios. La Escritura nos dice que somos participantes de las riquezas de la gracia en Cristo Jesús. Si bien, como diría el salmista, no hay justo que mendigue pan, Dios como soberano, como el Dios providente de la historia, ha proveído para todas las necesidades de su pueblo, pero principalmente para la mayor necesidad de su pueblo, que es la redención. Es por eso que Moisés, al haber declarado estas bendiciones sobre el pueblo, para que a su vez fuera una bendición conjunta que manifestase la benevolencia del Señor entre el pueblo de Israel, concluye los versículos 26 al 29, nuevamente trayendo a la mente al incomparable Dios de Israel, aquel que cabalga victorioso, quien vence a sus enemigos y quien es el refugio de su pueblo. Es por eso que esta bendición también puede verse al final como si fuera un cántico, una adoración a Dios, porque dice, no hay como el Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Y hermanos, la iglesia es la beneficiaria también de estas bendiciones, si bien ya no son bendiciones terrenales en concreto, en un momento de la historia como lo fue para el pueblo de Israel. Ahora la iglesia es bendecida desde los cielos por el Padre de las luces, del cual desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Y es tomar esta bendición porque el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocíos. Si este es el Dios de Israel, si este es el Dios que los ha redimido y que los ha preservado y que los guardó a través de todos estos años antes de que Moisés muriese, es por eso que dice Moisés que este pueblo de Israel es un pueblo bienaventurado. Bienaventurado, que significa un pueblo bendecido por el Señor, un pueblo que has degustado del bien y del favor del Señor, porque pregunta, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? ¿Quién como la iglesia de Cristo, que ha sido salvada por la sangre del Cordero? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas. Esto podemos meditar, hermanos, una contemplación de la majestad de Dios al entregar su ley, pero también una contemplación de la bendición de Dios a su pueblo y cómo esa bendición aplicada a la iglesia del nuevo pacto ha venido a través de Jesucristo. Y es aquí donde quisiera pasar a la meditación cristológica, hermanos. ¿Qué nos lleva a considerar este pasaje de Cristo? Este pasaje sumamente rico.
en lo que expresa en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Pues en este pasaje, como pueden observar, hermanos, se dan profecías para que el pueblo de Israel tenga profetas que les declaren la palabra de Dios, sacerdotes que velen por el bien espiritual de su pueblo y reyes que estarían vigilando y fortaleciendo al pueblo ante las amenazas externas. Es decir, un bien terrenal, pero también un bien espiritual. Pero ¿qué podemos decir nosotros como la iglesia del nuevo pacto? Decir que Cristo es el verdadero profeta por excelencia. La palabra de Dios, el sí y el amén de Dios. Que Él es el verdadero gran sumo sacerdote quien se ofreció por nuestros pecados. Que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, quien ha vencido a sus enemigos en la cruz para darnos el triunfo y el refugio para nuestro bien. Mucho se podría decir de este pasaje, porque cada bendición declarada al pueblo de Israel ha tenido su verdadero cumplimiento en Cristo Jesús. Pero yo quisiera, hermanos, llamar su atención a dos cosas. Primeramente, que Cristo es el verdadero y el mejor benefactor de su pueblo. Él ha bendecido a su amada iglesia y le ha dado su palabra como un tesoro invaluable, pero también le ha concedido el don de su Espíritu Santo para su bien y para su preservación. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es el verdadero benefactor, aquel que bendice de una manera completa a su pueblo. En segundo lugar, para llegar a la conclusión de esta breve meditación, como les digo, mucho se puede hablar aquí acerca de Cristo. Este pasaje está lleno de Cristo, pero yo quisiera llamar su atención al concepto de la bendición y al concepto de la maldición, porque Moisés está en última instancia bendiciendo al pueblo de Israel, un pueblo que no está heredando la bendición porque fuese un pueblo obediente. Si bien la primera generación que salió de Israel perecieron por causa de su incredulidad, la segunda generación de este pueblo que heredarían el reposo entrando a Canaán no eran mejor que sus padres, también iba a ser un pueblo obstinado, duro de corazón. La herencia de estas bendiciones futuras era una herencia dada por la gracia de Dios. El pueblo no merecía la bendición, sino que merecía las maldiciones juradas en el pacto, porque anteriormente en Deuteronomio se había amenazado con la desobediencia. Si el pueblo desobedecía, se había amenazado que vendrían naciones extranjeras que llevarían cautivo al pueblo. Maldiciones, palabras fuertes que el Señor declaraba, y era lo que merecía el pueblo. Pero aquí lo que es irónico, Moisés ya había dicho anteriormente que el pueblo se apartaría. ¿No lo recuerdan? Que el pueblo desobedecería al Señor. Pero ahora está diciendo y declarando bendiciones para el pueblo. Es aquí donde el drama de la redención se empieza a ver de manera también más clara, porque Dios bendecería a su pueblo en el día final, traería la verdadera bendición prometida a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros sabemos que esa bendición llegó por medio de Jesucristo. Pero así como Israel, cualquier generación que vivió siglos posteriores, era un pueblo que merecía la maldición. De la misma manera, todo hombre merece la maldición de Dios, porque todo hombre es transgresor de la ley y por lo tanto es acreedor del juicio y de la ira de Dios. La maldición de Dios está sobre la cabeza de cada hombre, la condenación de Dios está sobre todo pecador. La ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que han transgredido sus mandamientos. Pero la gran verdad del Evangelio es que en Cristo podemos salir de ese estado maldito y heredar la bendición, tener el perdón de nuestros pecados y la reconciliación para con Dios. Porque, hermanos, la gran verdad del Evangelio es que la bendición suprema de Dios, quien es la persona de Cristo, vino al mundo. El eterno Hijo del Padre se encarnó y vino y asumió humanidad, se sujetó
a tomar sobre sí la culpabilidad, la corrupción que nosotros habíamos acarreado por causa de nuestros pecados. Él siendo santo, justo, inocente, la Escritura dice que al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado. Y la verdad es que Él siendo la bendición, el santo, el inocente, Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue levantado en la cruz para que la maldición de la ley, la ira del Padre Omnipotente, fuese ejecutada sobre Él, para que ya la maldición de la ley quedase completamente anulada y el juicio de Dios completamente satisfecho, para que el pueblo de Dios pudiese heredar la bendición del perdón de sus pecados. La pregunta para todos aquellos que están fuera de Cristo es si nosotros nos encontramos ya en esta bendición o si todavía estamos bajo la maldición de la ley. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe es heredar la bendición de Dios, porque Él es la bendición encarnada para los hombres. Él, antes de ascender a la diestra del Padre, dice la Escritura que fue alzado y levantando su mano, bendijo a sus discípulos. Una bendición particular a ellos, pero para la bendición total de todos los pueblos, comenzando desde Jerusalén, Samaria y hasta lo postrero de la tierra. Y la bendición hoy en día la vemos visible al estar congregados. Moisés bendijo antes de morir, pero Cristo muere para obtener la bendición eterna y resucita para declarar esa bendición a su pueblo y para que una vez sentado a la diestra del Padre, como ahorita lo está entronado a la diestra del Padre Omnipotente, desde ese trono de gracia, hoy en su día derrama y sigue derramando de esa bendición, de su Espíritu y de su palabra, hermanos. Así que por eso nos reunimos hoy en este día, para celebrar que somos herederos por gracia de esa bendición que ha venido en Cristo Jesús. Amén.